¿Qué tal, amados? Dios me los bendiga grandemente. Es una bendición estar en esta oportunidad impartiendo la palabra. En un tiempo cuando estamos todos meditando en el sacrificio de Jesús en la cruz, esa redención que recibimos gracias a Él y de paso disfrutando de su gracia. Como lo sabemos, estamos en la serie Despertando a la Gracia y venimos con la tercera parte del tema Un matrimonio aceitado por la gracia, pidiendo al Espíritu Santo que sea Él el que esté en medio nuestro ministrando, que sea Él el que ponga en nosotros ese aceite para que de verdad podamos recibir la palabra. Y en aquellas cosas que tengamos dudas, que tengamos inquietudes, sea el Espíritu Santo revelando qué es lo que Él quiere de nosotros, qué Él está hablando a cada uno de nosotros. Porque estos temas no los ponemos porque sea una cosa antojadiza, sino que quien pone la agenda es el Espíritu Santo y en obediencia a Él vamos nosotros impartiendo la palabra y la vamos compartiendo, impartiendo y compartiendo y recibiendo esa administración que el Espíritu Santo también trae para nosotros, porque no es solo para usted, sino que recordemos que al primero que ministra el Señor es al que está expresando, el que está dando lo que el Espíritu Santo ha traído para nutrirnos, ese pan, ese maná del cielo, acorde a las necesidades. Así que sea usted una persona que está en una relación, sea un cónyuge o sea usted una persona soltera, dése por enterada de que el Espíritu Santo está ministrando. Gracias, Señor, te doy por cada uno de los oyentes. Gracias por tu amor y tu paciencia, por tu misericordia, por tu instrucción. La recibimos de tu mano por Cristo nuestro Señor. Amén. Y como lo sabemos, está este versículo referente, Efesios 2, verso 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y una y otra vez el Espíritu Santo nos está diciendo, es por gracia, es por gracia, es por gracia. Cuando entendemos que no tenemos méritos, entonces es el punto donde entendemos que es un regalo. Y en ese regalo que nosotros hemos recibido del Señor, lo tomamos, lo disfrutamos, nos apropiamos de Él, pero también lo empleamos para dar a otros esa gracia. Y por eso el tema de estar ministrando en estos días sobre la gracia que ha de aceitar la vida conyugal, la vida matrimonial. Y damos gracias al Señor porque Él nos recuerda cada vez que te indignes, cada vez que te enojes, que te duelas, que te molestes. Recuerda que tú también haces cosas y que todo lo recibes por gracia. Tú también puedes perdonar y puedes dar gracia. Gracia es ese regalo, ese favor de Dios no merecido, ¿verdad? Eso es la misericordia y la gracia es un regalo que Él quiso dar y punto. Y damos gracias al Señor por eso. Y en la reflexión que estamos teniendo sobre la gracia, la canción que estamos analizando es la del hermano Jesús Adrián Romero, que dice, es por tu gracia. Y cita esta parte del verso, y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Está más que claro entonces que quien nos levanta, quien nos hace justo, quien perdona nuestros pecados, quien quita de nosotros ese deseo a vivir en iniquidad, en infracción, es el amor de Dios, ese Espíritu Santo que nos ha sellado, ese Espíritu Santo que nos imparte de su fruto y por eso podemos dar la cara, porque Él nos reviste de la gracia y en esa gracia disfrutamos del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre y de la templanza. Y recordemos que la palabra dice contra tales cosas no hay ley. Y es quien
y es Dios quien nos justifica. Y eso lo leíamos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, al tener paz con Dios, podemos vivir una vida plena, una vida que no se esconde, que no se oculta, una vida que está puesta sobre una mesa, como dice la palabra, para que pueda alumbrar y ser vista por todos. ¿Y por qué somos luz? ¿Por qué somos sal? Porque es esa luz de Cristo puesta en nosotros, ese reflejo de Él en nosotros, lo que hace que nosotros vivamos una vida plena, una vida justificada, una vida revestida por la gracia del Señor. Y adentrándonos en el tema más profundamente, el tema un matrimonio aceptado por la gracia. Estuvimos hablando de la importancia de las palabras de ánimo y de afirmación, del poder que hay en nuestra boca y entonces el cuidado que hemos de tener en emplearlo en positivo, llamando las cosas que no son como si fueran, es como debemos hablar. Y cuando una persona tiene actitudes que no son correctas, hemos de rescatar que estas son paralelas o una cosa de una situación que se presenta, no en sí la persona. No atacamos la persona, sino esas acciones de decir, esta acción no corresponde o no me gusta o me siento incómodo o me duele. Pero sí expresarlas, porque como lo hemos visto, es importante hablar. Cuando una persona no quiere conversar, cierra toda posibilidad de ponerse de acuerdo, de comunicación. Por eso hay que saber en qué momento debo de hablar y en qué momento debo de callar para escuchar. Ese guardar silencio va a mostrar el respeto que tengo por Dios, el respeto que tengo por la persona, por mi cónyuge y el respeto que tengo por la relación que el Señor nos ha dado. Así que es mejor palabras de ánimo y de afirmación, enfocar aquellas cosas que estamos llamando, que vemos que no son, pero queremos que sean. Entonces, con la autoridad que nos da Cristo, hablar con sabiduría, porque el Señor se sirve de esas palabras de afirmación, de bendición, de llamar lo que no son como si fuesen, para obrar en favor nuestro. Con lo expuesto también retomamos o recordamos que hemos leído la palabra cuando hace referencia principalmente a los cónyuges, a los esposos, en 1 Corintios 7, en Efesios 5 y en 1 de Pedro 3, que los estuvimos leyendo en la enseñanza anterior. Y para hacer un recuento de lo que hemos venido hablando, estuvimos expresando que la gracia nos ayuda como cónyuges para enfrentar esas realidades que vienen. Y dentro de la exhortación que se ha hablado, expuesta principalmente por el apóstol Pablo, está que debe haber ausencia de egoísmo y se ha afirmado, si usted es una persona egoísta y está soltera, no invente casarse, mejor trabaje primero esa área, entréguele esa área al Señor, porque dentro del matrimonio el egoísmo no va, no puede ser presente. Y también tomar de referencia, anotar que el matrimonio es un compromiso para toda la vida. Dentro de los compromisos para toda la vida se nos habla de la importancia que en medio de los desacuerdos hemos de tener gracia para perdonar, gracia para seguir adelante, gracia para perseverar, para pesar también los errores de cada uno de nosotros y, y darnos cuenta que somos personas que estamos eh, con esa posibilidad, ¿verdad? De poder cometer errores y, y de pecar. Y por eso lo importante de tener la gracia, porque la gracia es aquello que nos hace durar, permanecer y protegernos, como lo dijimos, del desgaste constante de la fricción. Eh, Dentro del tercer rubro de las realidades conyugales se encuentran los momentos de conflicto y vamos a estar leyendo eh, en 1 Corintios 7, versos 26 y 28, el cual nos habla de esto. Dice, creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está.
Estás unido a una mujer, no procures separarte. Estás libre de mujer, no busques mujer. Pero si te casas, no has pecado. Y si una doncella se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo os lo quiero evitar. Nos damos cuenta entonces que está hablándonos el apóstol Pablo sobre verdades que a veces queremos aminorar o hacer pasar por alto, y ciertamente cada quien ha de entender que en esta vida tendrá problemas. Y si alguien cree que porque ha conseguido su caballero que viene con armadura brillante a salvarla, en el caso de las mujeres, em, debe recordar esta declaración, que ese caballero de armadura brillante, ese príncipe que encontró, puede en algún momento provocar esa vivencia, esa convivencia, problemas en la vida, porque así son los seres humanos, hay de todo. Y, y si aquel novio o aquel hombre piensa que ha encontrado a la mujer maravilla, o también piensa que aquella mujer es la mezcla perfecta de la Madre Teresa y con aquella artista de cine, hemos de recordar o se le ha de recordar que también se harán presentes en la vida conyugal problemas en la vida. Y es importante saber que hay sinónimos de problemas, ¿verdad? Y tal vez alguien diga, uy, qué fatalista, qué aguafiestas, lo que está diciendo ante la posibilidad del matrimonio, todo lo bueno que se vive y que se experimenta. Bueno, aquí lo único que estamos diciendo es con sinceridad que no se ilusione de pensar que no va a haber problemas, porque francamente los problemas son inevitables y vamos a necesitar gracia entonces, gracia en todo momento, gracias para mantener el compromiso, gracias para permanecer con el otro, gracias, gracias, gracias. Por eso la lectura que hicimos, saber que, como decía el apóstol, se van a presentar situaciones y va a ser inevitable y es importante que lo pensemos y que lo tomemos ahí y lo tengamos de referente como para no asustarnos, impactarnos, hallarnos como que es una novedad, una cosa que solo a usted o a mí nos ocurre, es parte de la vida diaria. Y hemos dicho, los problemas son eh, inevitables y la lista muy probablemente puede ser interminable. Dentro de los problemas que se podrían pensar están las calamidades, las enfermedades, eh, la situación de bregar con la antigua naturaleza de cada uno de los cónyuges, los niños, las disputas familiares, los problemas frente a los puntos de vista que tenga cada cónyuge, ya sea acerca del tiempo, del clima, de los viajes. Pueden presentarse problemas con los vecinos, problemas económicos, problemas debido a la presión en el trabajo, problemas y problemas y problemas. O sea, todos tenemos problemas. Y para hacerle frente a todos esos problemas, definitivamente necesitamos gracia. Necesitamos el aceite de la gracia. Entonces, ante estas realidades que hemos expresado, definitivamente tiene que estar presente la gracia para que ambos cónyuges puedan soportar, gracia para aceptar, gracia para perdonar, gracia para a veces reírse de lo que ocurre, gracia para seguir adelante, gracia para animarnos los unos a los otros y en medio de ese caminar peligroso que muchas veces recorremos y que está lleno de conflictos y desacuerdos, necesitamos gracia. Hemos de levantar la cabeza y decir, vamos a salir adelante de esto, vamos a salir airosos. ¿Y cómo? Bueno, tomándonos del Espíritu, porque tanto la esposa como el esposo van a necesitar el Espíritu de Dios para tener esa palabra oportuna y habrá momentos donde uno de los dos cónyuges tendrá que llevar la batuta de animar al otro o de ayudar al otro y sabiendo que son un equipo, que son un solo cuerpo y la gracia permite que se viva todo esto siendo cada quien lo que realmente es. Y hemos entonces de entender
que dentro de las diferencias pueden estar los gustos, los temperamentos y las opiniones. Por lo tanto, no siempre se va a estar de acuerdo, pero qué importante entonces cuando vienen esas oportunidades, esos momentos que podían ser conflictos, que podían ser problemas, tomarlos por, como decía aquel personaje, por el lado amable y buscar soluciones, porque ciertamente a veces hay conflictos o hay dificultades por cosas que son realmente muy serias, muy medulares, pero a veces son por temas de convivencia. El autor aquí nos habla de el asunto de los calores que sufre la esposa y de que él tiene problemas porque siempre pasa mucho frío, ¿verdad? Entonces, eh, ella quiere dormir prácticamente escobijada y él quiere dormir muy, muy abrigado. Entonces, qué bonito buscar ese punto medio, esa ayuda de y cómo vamos a solucionar. Póngase usted una manta doble y el otro solo dormirá con una sábana y no verlo como una ofensa, no verlo como un problema, sino cada quien se ajusta, ¿verdad? Si hay que poner aire acondicionado o el ventilador, bueno, el que no lo requiere se abrigará entonces y buscando puntos de acuerdo, buscando cómo no hacer una tormenta, como dicen, en un vaso de agua, porque a veces, como yo expresaba en otra enseñanza, hay gente que se indigna y es todo un conflicto el que no le ponga la tapa a la pasta, si sabemos, si gácala, que le entren cucarachas y eso queda abierto, pero bueno, ya sea que yo tome la decisión de que voy a estarle poniendo la tapita o porque creo que es lo que hay que hacer, que tapar la crema dental, o porque mi cónyuge no lo va a hacer y como a mí sí me importa y no me cuesta y yo lo estoy adaptando, lo voy a asumir sin que esto sea un conflicto. Esto es lo único que busca es como dar un parámetro, una dimensión de qué cosas realmente debemos de hacer un alto y decir, esto realmente es un problema, es serio, porque a veces son cosas de voluntad, son cosas de decisión, de inmadurez. Entonces sí, cada quien tiene que poner, como habíamos dicho, barbas en remojo y asumir lo que toca, asumir lo que corresponde a todo lo que involucra el voto que se hizo dentro del sacramento del matrimonio, de decir delante de Dios, yo me comprometo y lo recordemos, ¿verdad? Dice un montón de cosas, en la angustia, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Bueno, yo creo que todos lo recordamos y si no, podríamos buscarlo, a ver qué es lo que dice y, y decir, si yo me comprometí esto, y no solo con una persona, me comprometí delante del Señor. Y dentro de esta gracia que venimos hablando, vamos a entrar a hablar sobre la gracia para aceptar las responsabilidades personales, ¿verdad? Vamos a ir entonces ya desmenuzando más y yendo más profundo para revisar la parte del varón y revisar la parte de la mujer. Y definitivamente vamos a estar leyendo en Efesios 5, ahí vamos a empezar con esos primeros dos versículos, donde vamos a venir hablando sobre esas responsabilidades. Ya hablamos de las realidades, o sea, ya hemos sentado el precedente de que, ¿verdad? Hay un sinnúmero de cosas que tenemos que tomar en cuenta, que están la ausencia de egoísmo, que recién lo acabamos de expresar, ¿verdad? Está también que es permanente, es para toda la vida. Y dentro de estas realidades, la tercera que recién acabamos de expresar es que el matrimonio incluye momentos de conflicto. Entonces, dejando ya, como diciendo así, ya abordamos todo el tema de esas realidades, ahora vamos a estar enfocándonos en aceptar las responsabilidades. Venga conmigo, por favor, a Efesios 5 y vamos a estarlo leyendo. En versión Reina Valera, leemos, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dentro de este tema, usualmente, además de ser un tema delicado, ¿verdad? De mucho cuidado,
porque es terreno delicado, hay puntos de vista, ¿verdad? Es importante expresar que dentro de las responsabilidades que hay en los cónyuges, tanto en el marido como en la esposa, es importante dejar espacio para revisar un momento lo que es la responsabilidad, el espacio individual de cada uno para poder respirar, para poder pensar en sí mismo, para poder considerar todas las cosas. Y estos versículos muchas veces la gente los ha empleado, los ha manipulado, los ha distorsionado, los ha alterado, de manera que su impacto original muchas veces se ha visto neutralizado, o sea, se ha visto perjudicado, se ha visto como que queda como, ¿verdad? Como ensuciado, confundido. Y no es la finalidad de esta enseñanza irnos a los extremos, sino que mostrar asuntos fundamentales. Y uno es que hay una responsabilidad que tiene la esposa, hay una responsabilidad que tiene el esposo. Ninguna de las dos diríamos que es complicada, pero por alguna extraña razón, muchos en el matrimonio constantemente fallan. Así que pidiéndole al Señor que siga hablándonos, vamos a entrar entonces en el tema. Y vamos a hablar de la responsabilidad de la esposa. Y vamos a hacer otra vez referencia a la lectura, pero esta vez vamos a incluir el versículo 24. Vamos a ver porque bueno, me pasé a traducción lenguaje actual. Dice, las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Al hablar sobre esta responsabilidad, estamos viendo que la Biblia misma está determinando la responsabilidad básica de la esposa. Y lo que dice es, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, ¿verdad? Eso fue lo que acabamos de leer. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Y debido a que estas son palabras muy conocidas por muchos creyentes y fácilmente pueden perder su efecto, vamos a estar haciendo una revisión de otras versiones. Ahora voy a leerlo en Nueva Biblia al Día, que dice, esposas, sométasen a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Hay como que llevarle el hilo, poner mucha atención. Ahora voy a leerlo igual, estos versículos de Efesios 5 en versión Dios habla hoy. Esposas estén sujetas a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es también el Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las esposas deben estar sujetas en todo a sus esposos. Dos versiones más, lo leeré en Nueva Traducción Viviente y luego en Nueva Versión Internacional. Para las esposas eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Nueva versión internacional, esposas, sométase a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo.
Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Al examinar, hermanos, estas palabras, lo que queremos es ver que la responsabilidad primordial de una esposa es conocerse y respetarse de tal manera que pueda entregarse sin vacilación a su esposo. ¿Usted ha meditado en esto? Esta declaración que acabo de leer y que usted puede leer en su pantalla, sería bueno que la hagamos lentamente y de preferencia en voz alta, cada una, para poder abordar el tema de la sujeción. Dentro de la responsabilidad de la esposa está conocerse y respetarse de tal manera que pueda entregarse sin vacilación a su esposo. El contexto de estas escrituras nos está hablando de que se busca una esfera de armonía. Y lo vamos a leer en los versículos 15 al 21, donde están encabezando la lectura específicamente a las esposas. Y vamos a ver que Pablo recalca algunas cosas importantes. Así que vamos a buscarlo. Vamos a poner Efesios 5. Y nos vamos a dar cuenta de lo que él viene expresando. En el capítulo 5, verso 15, Pablo dice, tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Ahí vamos a estar entonces rescatando que dentro de la responsabilidad de la esposa, dentro de su área personal, individual, el Señor le está diciendo, sea sabia. Vuelvo a leer el versículo. Tenga cuidado de cómo se comporta. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Ahora vamos a revisar en el verso 18 que nos dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Segunda cosa que tenemos responsabilidad de tomar en cuenta en nuestra parte individual como esposas. Además de que se nos dice que seamos sabias, también que seamos llenas del Espíritu Santo. Estos son requisitos o cosas que van a influir en la parte matrimonial, pero estamos hablando de las responsabilidades individuales. El Espíritu Santo en este momento, y si usted es cónyuge, usted es varón, usted quiere tomar en cuenta esto, en buena hora también. Sin embargo, estamos enfocándonos ahorita en las mujeres. Luego vamos al verso 19 que dice de Efesios 5, voy a leer el 19. Cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios, el Padre de todo corazón. Una tercera recomendación es que nos anima a tener un corazón lleno de gozo. Entonces, a ser sabios, a ser llenas del Espíritu, a tener un corazón lleno de gozo. Con el versículo 18, porque que seamos llenos del Espíritu Santo. Y en este verso 19 y 20 nos anima a dar gracias y también a poseer un espíritu sumiso los unos con los otros debido al respeto que tenemos por Jesucristo. Y lo leo otra vez, verso 19 y 20. Cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Y finalmente, como número 5, nos está diciendo que tengamos respeto, que haya una atmósfera agradable. Dice, verso 21, ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. De esta lectura que hicimos previa en Efesios, del verso 15 al 21, se nos está diciendo entonces que individualmente hemos de pensar que se nos llama a ser sabias, a ser llenas del Espíritu Santo, a tener un corazón lleno de gozo, a dar ánimo, con ánimo, gracias, a dar con ánimo gracias y a poseer un espíritu sumiso. Porque todo esto va a confluir, va a ayudar a que haya una atmósfera de agradable armonía. Si las esposas son capaces de conocerse y de respetarse, no tendrán entonces mucha dificultad para entregarse al esposo. Y no es que no exista una lucha, ¿verdad? Por la autoridad o por los derechos de cada uno, sino que el Señor está diciendo, quien se conoce, la esposa que se conoce, no va a habitar en un hogar donde haya lucha por la autoridad o por los derechos de cada uno. Vuelvo a repetirlo. Si yo como esposa reconozco mis responsabilidades y mi cónyuge como marido reconoce sus responsabilidades, en el hogar no existirá una lucha por la autoridad o por los derechos de cada uno. ¿Por qué? Porque en el caso de la esposa tendrá disposición de ceder el control y ha de entenderse que esto es producto de que la gracia la insta a tener tal actitud. Si dentro de esta afirmación que yo acabo de hacer, alguna persona está respondiendo, si usted supiera quién es mi cónyuge, quién es mi esposo, se daría cuenta cuánta gracia necesito. Y probablemente yo estaría de acuerdo con lo que usted está diciendo, porque sí está en lo correcto. Ese es el verdadero desafío. Con el Señor Jesucristo a cargo de toda nuestra vida, con el Espíritu Santo vigorizando las acciones y suavizando nuestras actitudes, incluyase palabras y respuestas, nos damos cuenta cuán asombrosa, cuán poderosa puede ser la gracia en nuestro matrimonio. No es en balde o en vano que se llame decir sublime gracia, porque definitivamente debido a su gracia, a la gracia de Dios, Él se inclinó ante nosotros y nos amó cuando nosotros estábamos en un estado muy desagradable. Y eso nos ha de ser de referencia para meditar que de la misma manera la gracia de Dios despierta dentro de usted y dentro de mí el deseo de inclinarnos y entregarnos a otra persona que puede ser también desagradable, tal como todos nosotros lo hemos sido en algún momento. Estamos hablando de un matrimonio aceitado por la gracia. Si a usted esto le provoca conjeturas, ideas, vaya a la cruz o vaya a la presencia del Señor y dialogue. Pero qué importante es saber que si yo sé cuánto valgo, si yo sé ese lugar participativo que tengo dentro del cuerpo de Cristo, dentro de una familia, si yo me conozco y me respeto, puedo entregarme sin vacilación a mi esposo. Y claro está, estamos hablando de llevar esa sujeción que Cristo pide para que Él pueda trabajar en medio del hogar. Y bueno,
para aquellos esposos que estén muy felices de decir, uy, bueno, ahora vamos a ver la responsabilidad del esposo. No sé por qué está borrada la imagen, pero bueno, igual vamos a abordarla. Y es preciso decir que por el propio bien de cada esposo, hay que tomar muy en cuenta lo que la palabra está diciendo respecto al hombre. Porque si revisamos las escrituras, nos vamos a dar cuenta, curiosamente, que Dios habla más a los hombres como esposos que a las mujeres como esposas. Y entonces vamos a darle una mirada al versículo 25 para comenzar. Los invito entonces para que nos dirijamos a Efesios 5, 25. Estoy leyendo en traducción lenguaje actual y leo ese primer versículo sugerido, 5:25. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Aquí hallamos un pensamiento más reciente. La esposa debe amar a su esposo de tal manera que ella viva para él, pero el esposo debe amar a su esposa de tal manera que debe de estar dispuesto a morir por ella. Así que vamos a estar buscando en Reina Valera 1960 ese versículo 25 de Efesios 5. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Voy a volver a decir este pensamiento. La esposa debe amar a su esposo de tal manera que ella viva para él, pero el esposo debe amar a su esposa de tal manera que debe estar dispuesto a morir por ella. A la esposa vemos que se le entrega entonces la semejanza de la vida del Salvador, mientras que al esposo la analogía de su muerte. A los hombres les digo, a eso llamo amor. Cada esposo debe amar lo suficiente a su esposa como para morir por ella. Y qué llamada de atención nos hace el Señor a todos. Los que en algún momento se han sentido mejor que otros en su calidad de cónyuge, aludiendo a muchas otras cosas. Ya vemos que aquí es muy sencillo y muy puntual lo que está pautando la palabra. La mujer ha de entregar su vida al hombre y el hombre ha de estar dispuesto a tal grado de amor de morir por su esposa. Si estamos hablando de un nivel de cobertura, de pasión, de cuidado impresionante. Y el escritor habla sobre oportunidades que él ha vivido en cuanto a situaciones que ha visto después de un funeral, cuando los hombres han estado en el punto de que han tenido que ir a enterrar a sus esposas. Y él dice, casi sin excepción, ellos han puesto su cabeza en mi hombro y con lágrimas han dicho, oh, ¿por qué necesité de esto para detenerme y notar lo que yo tenía en mi esposa? Vamos a leer entonces ahora Efesios 5 del verso 25 al 30. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante,
sin mancha, sin arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Amén. Al examinar estas palabras que van dirigidas a los esposos, encontramos que la responsabilidad primaria del esposo es amar al Señor tan profundamente y agradarse a sí mismo tan complacientemente que se entregue a su esposa sin condiciones. Tal como se expresó ahora de manera pausada, se retoma esta afirmación o esta declaración de manera más lenta y cuidadosa, esto que hemos leído en Efesios 5 del 25 al 30. Amados, el Señor les está diciendo a ustedes como cónyuges, como esposos, que el amor que usted tenga por su esposa debe ser sin condiciones. Deben sacar de su mente el pensar que el sí es condicional. Debe salir de la jerga de hablar, de conversar, el expresar. Yo lo haré si es que tú lo haces. Si es que tú respondes, entonces yo lo haré. Esa no es la forma en que nuestro Señor y Salvador nos ama o ama a la iglesia. Una vez más, observemos el versículo 28. Dice, asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Y si realmente hacemos un alto y pensamos, ¿los hombres aman realmente su propio cuerpo? Podemos ver cómo está el tema de la vanidad, por decirlo así, del tema del físico, de las cremas en la carita, de las dietas, del fisiculturismo, ¿verdad? De estarse viendo en el espejo. Y todo esto lo que les da a los hombres. Porque a veces pensamos de las mujeres, pero de acuerdo a la palabra está diciendo, así como usted ama su cuerpo, así usted debe amar a su esposa. Y entonces también viene un replanteamiento. Varones, se están cuidando, porque es muy probable que si usted no se está cuidando físicamente, entonces usted está muy descuidado también del área matrimonial, del cuidado de su esposa. Hay hombres que, sin excepción, buscan siempre lucirse, ser vistos, admirados por su belleza física, por su timbre de voz, por sus músculos. Y si nadie los admira, ellos sí se autoadmiran. Se cuidan su peinado, su corte de cabello, su vestimenta, sus zapatitos, porque realmente se aman a sí mismos. Y conociendo entonces cuán verdadero es ese amor que tienen los hombres por sí mismos, el apóstol Pablo, que es hombre y sabe de lo que está hablando, usa todo esto como un ejemplo de cómo los hombres deben amar a sus esposas. O sea, está indicando que deben hacerlo sin condiciones, sin reservas. Y nos damos cuenta entonces que una vez más la gracia es esencial, muy esencial. Y sin embargo, nos damos cuenta que esta no fluye tan fácilmente, sobre todo cuando existe competencia por la autoridad o cuando se ponen condiciones al amor. Es tiempo de reflexionar,
porque las mujeres debemos de respetar la autoridad y los hombres deben de entender que el lugar de ellos ha de ser incondicional en dar protección, en dar amor, en dar cuidado. Bueno, hay muchas cosas de este tema para hablar. Y me surge en este momento hacer lectura de un trozo de la palabra, de las escrituras, que creo que es pertinente para las mujeres, aunque estamos en un momentito de hablar sobre la responsabilidad de los varones como esposos. La palabra que me provoca que leer el Espíritu Santo es Números 30 y voy a leer en Nueva Traducción del Viviente. Y yo la voy a leer, pero también me gustaría que usted la anote y que la pueda leer en su casa con tranquilidad y revisar, porque en el mundo espiritual está la parte legal y las cosas se mueven así, dentro de lo legal. Y a veces se cae en errores por desconocimiento. Así que si el Señor me ha puesto a que lea esto, lo voy a leer. Lleva de título Ley de los votos. Y leo a continuación. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligado su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiera ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada, hiciere votos o pronunciar en sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó le vetó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto cayó a él el día que lo oyó. Por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Esta palabra es importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las responsabilidades individuales de cada uno. Y dentro de ese espacio que el Señor da para revisión de las mujeres y de los hombres, hemos de entender que con esta ley de votos, lo que el Señor está diciendo es que las mujeres que están solteras, las hijas que viven debajo del techo de sus padres, no pueden hacer compromisos o votos, o sea, estar haciendo oferencias de cosas, tanto a nivel física o espiritual, sin el permiso del papá.
Y si el papá lo escucha y no le molesta, eso será ratificado a nivel físico, emocional, espiritual. Pero si el papá no está de acuerdo, él es el que tiene que pronunciarse de una vez y decir no. Y estamos hablando de esas responsabilidades. Aquí estamos con esposos, pero entonces vean que está impactando también la parte como padres. En el caso conyugal, si la esposa hace un juramento, toma una decisión, hace un voto, un compromiso, y el esposo le escucha y no está de acuerdo, de una tiene que pronunciarse. ¿Por qué? Porque a él es el que Dios le demanda que cuide de la esposa, que sea autoridad, que sea cabeza que lidere. Si el esposo calla y la esposa entonces sigue manteniendo esa postura y él no está de acuerdo y no hizo nada, y luego se quiere activar a decir, no, es que eso ya no, eso Dios se lo va a tomar en cuenta. Por eso el cuidado que hay que tener, porque si la esposa se entrega totalmente al esposo, los hijos se entregan en obediencia a sus padres, hay una autoridad, hay una cabeza, hay una responsabilidad para que diga, sí, yo estoy de acuerdo que tome esta decisión, que haga esto. O de una vez diga, no, no estoy de acuerdo, no lo apoyo, eso no se va a llevar a cabo. Eso es responsabilidad. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante con las implicaciones que tiene de cuando hay complacencia, de cuando la gente cede, calla, o también cuando la gente manipula. Y el Señor no quiere esos aspectos, esos extremos dentro de nuestra vida. Así que dentro de la responsabilidad que el Señor está dando a los hombres, cónyuges, varones, dice amar al Señor tan profundamente y agradarse a sí mismo tan completamente que se entregue a su esposa sin condiciones. O sea, esto definitivamente se lo trae. Tiene mucho de qué reflexionar, mucho de qué pensar, y son cosas que a veces pasamos por alto, que no meditamos, y hay implicaciones importantes de la seriedad que hay al hacer promesas a Dios o de eh, establecer componendas, acuerdos o responsabilidades que obligan a una persona a hacer algo y que quien tenía que fiscalizar, quien tenía que ver si eso procede o no procede, si está bien o está mal. Hay muchos hogares que están en conflicto, que hay desórdenes, que hay ruidos de comunicación, y es porque cada cónyuge no tomó el lugar que le correspondía, la responsabilidad que quería. Y el Señor está hablando que hay que regular los compromisos verbales y llevémoslos entonces a los tres planos, a las tres dimensiones. ¿En qué se está comprometiendo usted, padre, o no se está comprometiendo con su familia? En el cuidado por su esposa y en el cuidado de sus hijos. Esta palabra de Números 30 está regulando los compromisos verbales indicados para las mujeres jóvenes, para las casadas, y está diciendo que requiere una validación ya sea de los padres o ya sea de los esposos, que son los que tienen poder o autoridad para quebrantar o anular cosas. Llévelo entonces a la instancia de con quién está reuniéndose su familia, quiénes son, cuáles son las prácticas que se hacen en las casas, qué son las cosas que se ven, cuál es la música que se escucha, cómo está el altar familiar, cuáles son los valores del hogar, cuáles son esos valores espirituales, cómo está el ejercicio de la piedad. ¿A quién le corresponde? Le corresponde al esposo, al padre, de acuerdo a lo que está diciendo la palabra de Números. Y no es que estamos diciendo que es entonces una postura antojadiza, me da la gana, no me da la gana. Es que aquí dice amar al Señor tan profundamente. O sea que nuestro parámetro de medición dentro de
estas relaciones conyugales es que cada quien tiene que amar al Señor. Y entonces, con temor de Dios, así estaré tomando la dirección, así estaré tomando las directrices, las decisiones, así estaré encauzando la familia. Entonces, si yo soy una persona que me amo, que me cuido, que estoy tan detallada de mi bienestar, dice Pablo, dice el apóstol Pablo, en esa misma magnitud, dése cuenta que en esa misma pasión, en esa misma entrega, usted tiene que estar prácticamente a morir, si fuese preciso, porque usted se entrega incondicionalmente al cuidado de su esposa, incondicionalmente al cuidado de sus hijos. Y esto entonces sienta un precedente para quitar responsabilidades que no corresponden, de que muchas veces los hombres lo que dicen es que la mamá, es que la mujer. Por eso el Señor dice que la mujer se someta al esposo, que es cabeza, porque el Señor le ha dado ese dominio, esa autoridad, esa responsabilidad de cuidado, y cuenta dará él como esposo de lo que esté ocurriendo en la familia. Pues lo leímos una y otra vez, que el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, de su cuerpo. Palabra fuerte, palabra clara, palabra concisa, palabra que nos invita a la meditación y delante del Espíritu Santo revisar y decir si usted como esposa ha sido altanera, ha sido desobediente, ha sido como una cabrita, ha hecho lo que le ha dado la gana. El Señor nos invita a revisión porque dice que nosotros nos tenemos que someter a la autoridad que es el esposo. Y el esposo, amando al Señor y sabiendo que tiene que amar a la esposa como a sí mismo, recordar que la responsabilidad y la autoridad que se le ha entregado es al punto de entregarse sin condiciones y estar dispuesto a ir a la muerte. Porque así lo leímos. Lo leímos que la analogía que se nos da en la palabra es que la esposa se entrega al esposo semejante a lo que hizo Jesús, ¿verdad? Que entregó su vida al ministerio, a lo que el Señor pidió, mientras que el esposo se le pide que en su trabajo como cónyuge, como esposo, se dé con la analogía de la muerte de Jesús, o sea, estar dispuesto al sacrificio. Y ya sabemos cómo fue ese sacrificio por amor que tuvo el Salvador. Luego veremos otros temas, pero hoy llegaremos hasta aquí y oraremos. Padre Celestial, delante de tu presencia estamos dándote gracias por esta palabra que has traído. Estás ubicando y reubicando a cada uno de nosotros de saber hasta dónde nos corresponde hacer, actuar, que de acuerdo a lo que tú entregas, así tú demandas y que cada quien dará cuenta de lo que ha hecho con su vida. Te pedimos, Padre de la Gloria, que te podamos honrar en todo lo que hacemos, en toda nuestra vida personal y también en nuestra vida, Señor, conyugal, con nuestros hijos, con la sociedad, con la congregación, con el cuerpo de Cristo. Te pido, Espíritu Santo, que tú traigas claridad, Señor, a la mente, a las ideas, que tú traigas, Señor, esa revelación. Si alguien tiene alguna inquietud, que tú puedas, Señor, aclarar, y si la persona no la expresa, pues la podamos abordar. Pero aquí es sentar responsabilidades, Señor, de lo que tú nos llamas a cada uno y de lo que tú un día pedirás cuenta. ¿Qué hicimos con lo que tú nos has entregado? Te pedimos, por favor, que tu gracia esté con nosotros siempre, que nosotros podamos vivir en tu gracia y disfrutarla, que nosotros, Señor, permitamos que la vida matrimonial esté aceitada por tu gracia y sabiendo que hay realidades y que hay responsabilidades, vivamos con tu ayuda, con tu guianza, con tu fuerza para salir adelante, siendo más que vencedores al vivir en el diseño que tú preparaste para nosotros en esta tierra, como personas,
individuales, pero también como personas relacionales en una familia, en un cuerpo de Cristo, en una comunidad de fe, en una sociedad. Gracias te doy por mis hermanos. Síguenos hablando y que tu Espíritu Santo sea revelado a nosotros. La palabra quede revelada, Señor, para poder entender lo que tú estás diciendo. En estas áreas tienes que arreglar, tanto varón como mujer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los bendigo y tendremos una cuarta enseñanza. En el nombre de Jesús nos vemos. Un abrazo. Bendición.